tal? El gusto de saludarles, una nueva entrega de Perspectiva Real, para seguir analizando la marcha del país con sus protagonistas, y en este caso con el intendente de Canelones, Armando Orsi, a quien le agradecemos su presencia en Perspectiva Real. Gracias por invitarnos. En la campaña electoral dijimos que al año íbamos a tenés hablar, razón, ya pasó el y año. ya pasó el año, ¿no? Parecía mucho menos, ¿cierto? Vamos a hablar después de todo lo que significa Dale. este año de trabajo y lo que se viene, pero fue un antiamplista, uno de los hombres con mayor proyección quizás dentro del Frente Amplio, corre por nuestra cuenta decirlo. Orsi, ¿qué le dejó esta interna, qué le dejó esta votación en busca de presidente, que todavía no se sabe cuál va a ser, pero 92.000, 95.000 sufragios? Yo creo que deja muchas lecciones y no resiste lecturas lineales y simples, ¿no? Evidentemente, lo del vaso medio lleno, medio vacío, lo de las predicciones, lo que significa también poner a la ciudadanía o a los militantes a decidir en cuestiones internas de un partido político. Entonces, yo creo que si yo quiero hacer un discurso muy positivo, se puede acomodar, hacemos un discurso muy lógico, muy positivo, si uno compara con lo que pasa a nivel mundial, no es común que los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno analiza la evolución, la cantidad de votos menos que hubo con respecto a la última, entonces yo creo que en un momento donde evidentemente hay cierta quietud a la hora de la movilización, o que es difícil movilizar a la gente, o donde la propia fuerza política que está en el gobierno le está costando mucho que las bases o la ciudadanía o los simpatizantes se muevan o respondan positivamente ante alguna acción, el hecho de convocar y tener una respuesta como la que tuvimos, creo que te dice estamos vivos y podemos ser capaces de generar estas cosas. Lo otro es, hay señales que tenemos que leerlas y muy claras. ¿Pasa por el descontento que se hablaba en la campaña, sobre todo desde el MPP? Descontento, desgaste puede ser también. Evidentemente hay mucha gente que no está contenta y que de repente nos votó, sin duda que nos votó, y que las expectativas no han sido colmadas. Eso pasa siempre y tenemos que ser muy capaces. Y lo otro es, tenemos que ser muy claros desde la fuerza política y desde el gobierno, y no es una misma cosa, sino desde los dos ámbitos donde nos toca estar, en esta oportunidad, ser muy claras en las señales que damos, y a veces entreveramos. Entonces, lo que sí es claro es que esta elección fue muy oportuna, es oportuna. Al frente le falta conducción, sin duda. Antes, ¿cómo se resolvía? Bueno, con un presidente, evidentemente, pero ante la ausencia de una presidencia fuerte, tendría un triunvirato, 4 o 5 que eran los que terminaban empujando el barco. Sobre todo por la historia que tenía el Frente Amplio. Exacto. De presidentes como Sereñi. Pero claro, pero de ahí, a ver, eso para empezar, ¿no? Es muy oportuno, fue una buena campaña en el sentido de que jamás se puso en duda el tema de la unidad y esto de un partido que es una coalición de partidos, eso no hay que olvidar, fue un clima muy interesante. Eso también le quita de repente atractivo, porque a veces las elecciones para conseguir, o en una contienda de este tipo, para conseguir mayor adhesión, se tiene que picar la elección, entonces generar aquello. Entonces, en esa contradicción de si polarizar está bien, si generar varias opciones está bien, o priorizar el tema de la unidad, creo que el resultado es satisfactorio. Evidentemente esto no borra los desafíos que estamos teniendo ahora y que son fundamentalmente de respuestas claras, de acercarnos a la gente de otra forma. ¿Pero por qué oportuna en base justamente a este escenario que usted maneja? Oportuno porque no podíamos dejar pasar más tiempo, y en un momento donde la autocrítica se instala como elemento fundamental, en un momento en el que hay un distanciamiento entre las distintas patas de todo este proceso, en un proceso de transformaciones que tenés a una fuerza política como protagonista, desde un ámbito de poder como es el gobierno, pero a su vez en un relacionamiento con las fuerzas sociales y fundamentalmente los trabajadores organizados, que son la otra gran polea o esa fuerza promotora de esta transformación. Entonces, en este momento de dispersión y distanciamiento, que también responde, creo yo, o también obedece a un clima económico y social muy particular, donde evidentemente estamos teniendo que tomar otras previsiones y tenemos que ser cuidadosos en algún aspecto que están apareciendo ante nuestros ojos, es muy oportuno porque varias cosas. Primero, era necesario movilizar a nuestra gente, era necesario poner sobre la mesa los temas más candentes, incluso
con argumento y con planteo que a veces son muy polémicos y muy duros, como decir gente que llamó a votar en blanco, o algunos compañeros que plantearon no votar, cosa extraña y rara, o los otros planteos más simples, que era, bueno, hay que votar a este otro o a este otro. Entonces, oportuno, nos moviliza, nos pone en la cancha, pero por otro lado, es un gran campanazo, porque si uno analiza, y si nosotros hiciéramos una síntesis de todos los discursos de nuestros 4 compañeros, que van a saber cuál es el que va a quedar presidente, pero si nosotros hiciéramos un análisis, es muy punzante lo que plantean. Y yo creo que obedece a la oportunidad de la que estoy hablando. Era momento de instalar la razón, la elección de un presidente, pero creo que la fuerza política se puso a analizarse a sí misma, se pusieron temas sobre la mesa, como por ejemplo el tema de los estatutos y todo eso, que a veces es casi como mala palabra instalar, como que... Entonces, me parece que está bueno, el tema de renovación se pone sobre... O sea, todo está en ebullición dentro de la fuerza política y es lo mejor que le puede pasar a una fuerza política, y más cuando estás en el gobierno. ¿Y esa renovación se puede dar realmente? Ah, sí. Porque si uno mira para adelante, siempre van a decir que no estamos en campaña electoral, ¿no? Pero estamos en campaña electoral todo el año. 365 días, todos los años de campaña. En ese marco, los nombres. Seguimos con los Astori, con los Mujica, gente de 80 años para la próxima elección, 70 y pico. A ver. Esa renovación pasa por decir, usted, yo lo decía al principio, usted es unas figuras de recambio, quizás dentro del Frente Amplio, que se le ve así por distintos analistas, y de proyección. Pero, ¿ese recambio comienza ahora ya? Yo creo que se viene dando naturalmente. El tema es que, ojo con los discursos simples o esquemáticos también. Yo considero que tener en el frente personas como Mujica, Astori o el propio Tabaré es de una riqueza. Si tenemos un caudal ahí del pensamiento y depositado ahí a ver, son de esa gente a la que tenés que consultar sí o sí, porque son obviamente la gente con la experiencia, o sea, el frente del 71 o aquellos que construyeron aquel frente, o a la salida de la dictadura, también un protagonismo muy fuerte. Naturalmente a las fuerzas políticas le pasa eso, gente que ingresa a la fuerza política para asumir otros roles. Yo creo que hace falta, sí, la aparición de figuras nuevas. Evidentemente la aparición de figuras nuevas implica cambio generacional o recambio generacional, implica en cierta forma entrar a acostumbrarse a la aparición de nuevos liderazgos, y que no necesariamente quiere decir la anulación de lo otro, sino un asumir que existen nuevas figuras. Y como todo, es polémico, porque más, como decía recién, en un partido que es una coalición de partidos, todo esto es muy rico y muy polémico. Creo que el error está en pensar que aparece lo nuevo eliminando lo otro. Yo creo que aparece lo nuevo asumiendo nuevo protagonismo, y lo otro, o sea, la vieja generación, deben ir dejando espacio para que esto ocurra. No nos olvidemos que en el Uruguay tiene algunas disposiciones que casi que obligan a esto. El hecho de la no reelección, yo creo que también hoy a nosotros nos genera obviamente una discusión muy fuerte. En la mayor parte de los países hay reelección por lo menos por una vez. Lo que acá está pasando es que sí o sí tenemos que poner sobre la mesa nuevos actores, que obviamente hay gente muy preparada para eso, mucho más de lo que pensamos. Pero por eso, ¿y este tipo de discusiones, como este tipo de elecciones, ayudan a eso? Claro. Claro. Al Partido Colorado le pasó, ¿no? Que por el imperio de los hechos tuvieron que sacar las viejas figuras que estuvieron manteniendo el partido mucho tiempo, sí, en el gobierno que desgastó, y bueno, y miramos dónde está el Partido Colorado ahora. Pero creo que, a ver, dentro de las cosas que le pudo haber pasado, y yo no soy politólogo, pero además de otros temas, creo que desde la salida de la dictadura hasta el final del mandato del Partido Colorado no aparecieron figuras de recambio. Y yo creo que todos los partidos están obligados, todas las organizaciones humanas están obligadas si el tema es la perdurabilidad, o sea, el sobrevivir a los embates. Los partidos políticos uruguayos son muy propensos a cambiar. No nos olvidemos, en Uruguay existen
partidos que están desde el siglo XIX y están vivos todavía. En ningún lugar de América Latina existe eso. Dicen que en el mundo son los partidos más antiguos. Más viejos. Pero el Frente Amplio ya es un partido tradicional. Sí, sí. Estamos hablando que el corazón del Frente obedece, tiene el Partido Socialista, Partido Comunista, son partidos muy viejos, pero además las otras corrientes, algunas venían de los partidos tradicionales u otras que fueron surgiendo en la década del 60. Entonces, a lo que voy es, Uruguay, el sistema de partido uruguayo tiene claves como para ir resolviendo este tema de la renovación. Cuando alguno de los partidos no se da cuenta o cuando algún actor político no se da cuenta de esto, te puede pasar lo que de repente pasó en otros casos. Y lo otro, convocar a la ciudadanía, convocar a la militancia o a los adherentes a resolver algunas cosas, aún si es sobre lo polémico, le inyecta una dosis de energía que es necesario que los partidos tengan. Más en un país como el nuestro, donde tú mismo decías, hay como una especie de elecciones permanentes o de periodos electorales casi permanentes, ¿no? En el gobierno departamental, ¿se da lo mismo que en el nacional en cuanto al relacionamiento con la fuerza política? Sí. ¿O es distinto? Sí, no, sí, ¿A usted le pasa? Digo, o por lo menos es una materia que tenés que tener siempre resuelta. Es decir, tenés que tener... Nosotros tenemos... Más allá de las mayorías que tiene la Junta, ¿no? Que claro, son nosotros tenemos automáticas. necesidad y obligación de relacionarnos con el ámbito político, o con nuestra fuerza política en distintos frentes. Una, y la primordial, es la Junta Departamental, que más allá de que tenga la mayoría, todos los gobiernos departamentales tienen mayoría de 16, automáticamente existen. Nosotros tenemos 19. Sí o sí tenés que, no es negociar, sí o sí tenés que articular. El otro ámbito, obviamente, y por excelencia, es la propia fuerza política de los organismos que tiene. En el caso nuestro, la Mesa Política Departamental. Pero hoy tenemos otros ámbitos más, que son los municipios, donde ahí tenés de repente articulando con otra fuerza política. Tenemos 20 que son del Frente Amplio, pero otras 10 que no lo son. Entonces, ojo o guarda con olvidarte de eso que tenés que mantener siempre y que si en algún momento llega a pasar que no se olvida, la fuerza política está ahí para pincharte. Entonces, el ámbito por excelencia, me parece a mí, donde se da esa relación es la Junta Departamental, porque es permanente y ahí tenés bancadas de los sectores, pero cada tanto, yo creo que de todas formas, y ahí ya estoy aventurando una opinión, hay que resolver mecanismos más ágiles de relacionamiento y que no signifique que el vínculo aparece cuando tenés un problema. Claro. Entonces la cotidianeidad creo que es lo que está... Por ejemplo, si yo tuviera que hoy convocar, y que está bueno, si alguno de nosotros, y puede ser la propia fuerza política, convocar una agrupación de gobierno en el departamento de Canelones, es un mundo de gente. Y eso lo puede hacer una vez cada tanto. Ahora, en la cotidiana tenés que resolver mecanismos más automáticos de relacionamiento, que tenemos la ventaja en el departamento de Canelones, que el Frente tiene un presidente, fue el candidato único, porque todos aceptamos que siguiera siendo él, Mariano, y tenemos una relación diaria de relacionamiento que podría no ser así. Entonces, mecanismo más ágil de relacionamiento entre fuerza política y gobierno, por lo menos capaz que es una de las claves que nos permitiría ser más, por lo menos más concreto y más eficiente a la hora de responder. Esa es la pata política, digamos, pero está la pata de ejecución, de trabajo diario. Un año como intendente. Usted ya estuvo, la gestión. Usted la conoce muy bien la intendencia, estuvo secretario general. Y este año rendición de cuentas con superávit. ¿Otra vez? Sí. ¿Hacemos una pausa? Sí, claro. Y comenzamos a hablar de la gestión en Canelones y también qué se espera después de la misma. Ya volvemos y continuamos dialogando con el intendente de Canelones. Continuamos dialogando con el intendente de Canelones, profesor de historia. Historia. Egresado acá en el IPA. ¿La docencia hasta qué punto la No, ejerció? la abandoné en el 2004. Sí, porque sigo considerando que yo no puedo hacer estas dos cosas a la vez, ¿no? Obviamente ahora como intendente menos, pero mientras fui secretario general, como es full time y no sabes cuándo tenés que estar en el campo de batalla, para la docencia, yo, por lo menos lo que me pasó a mí, precisas mucho tiempo y dedicarle mucho tiempo. No los 40 minutos de clase, sino después lo otro, que es, claro, es que preparar la clase y que después corregir. Eso es muy fuerte. Entonces, no pude y lo intenté en algún momento, amagué y no, me quedé.
Usted usaba la palabra dictadura hoy cuando hablábamos y nosotros tenemos muy presente todo el tema de la dictadura. Los que la vivimos, Sí. por más jóvenes que fuéramos. Sin embargo, un joven de 17, 18 años hoy, De 20. el tema nada. No, claro. Es Y el historia. discurso sigue hablando, seguimos hablando de... Yo creo que tenemos que seguir hablando. A ver, como docente de historia, el tema es cuán presente está, ¿no? Y lo que nos pasa a nosotros es que el haber vivido sin las libertades que hoy tenemos, recurrimos siempre a esa... No es una situación hipotética, Seguro, sí, fue sí, real. sí, real. Fue real y hay heridas que nos cerraron. Y creo que hay historias que siguen ahí latentes porque, o por lo menos el cierre no fue el más adecuado, me parece. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos y ¿por qué no poner sobre la mesa que no siempre todo ha sido así? Que es preferible tener la posibilidad de resolver, elegir y nosotros poner a la gente que tiene que asumir la responsabilidad o nosotros votar a los gobernantes a un mundo en el que eso no existe, donde si eso no existe, lo que existe es algo terrible, porque tiene que ser a la fuerza. Entonces hay una cuestión casi pedagógica que tenemos que instalar y que debemos celebrar el hecho de una vida en democracia con partidos políticos debatiendo, aunque a veces generen bronca en la ciudadanía, el hacer o no hacer, pero Claro, es decir, el comentario venía más que nada por el hecho de que no lo tienen presente, ¿no? Que hay que mostrarlo, que por algo los judíos con el Holocausto están continuamente recordándolo. Es decir, de hecho, cosas de este tipo hay que recordarlas. Porque en el mundo están presentes. Claro, y sobre todo ahora, ¿no? Y no estamos libres tampoco, ¿no? En muchas circunstancias. Pero como que el discurso político no se renueva, se sigue en base a ese punto muchas veces. Capaz puede pasarnos, sí. Puede pasarnos que el ancla sea muy pesada, ¿no? No digo que sea su caso por lo que dijo, sino digo, me vino la historia. Pero hay algunas cosas positivas también. Yo creo que la renovación del discurso debe tener presente esas realidades que existieron y que hace que hoy tengamos en algunos ámbitos de decisión política y de gobierno gente que, por ejemplo, estuvo encerrado en cárceles y sometidos a tortura. Eso es gente que hoy comparte o que está con nosotros generando políticas de Estado. Entonces yo creo que es muy sano también que seamos capaces como pueblo de sobreponernos a esas realidades y seguir para adelante con los aprendizajes que nos dan esas realidades. Entonces los españoles nos han enseñado mucho eso también. Ellos siguen, y creo que con razón, rememorando aquella guerra civil que fue tan terrible y que como corolario después una Europa en guerra con todos los inconvenientes que tiene. Hoy cuando yo veo las cosas que ocurren en Siria, en Turquía, en Europa mismo, con estos actos de violencia, cuánto de la historia hay que repasar, pero cuánto del discurso político, ahí tenías razón tú, debe actualizarse y ponernos en el presente y decir, bueno, hoy esta es la realidad que tenemos y esto es lo que tenemos que hacer. Sin duda. Si rememorar el pasado solo lo usamos para justificar nuestra presencia, ahí estamos errados. Cuando uno pesca en aquel pasado con un fin más de visualizar cuál es la realidad y cómo debemos proceder, pues yo creo que la democracia es un proceso en permanente construcción, como el socialismo, Entonces, yo que soy profundamente republicano y cada vez lo entiendo más, y ahí pesco mucho en el siglo XIX, con aquellas enseñanzas. Obviamente, después del siglo XX puso a prueba todos estos sistemas y hoy estamos ensayando la democracia todos los días. Sí, sin duda. Vamos a la gestión. Hablemos de la gestión. Le decíamos antes de la pausa, superávit. Sí. ¿Cómo se logra eso? Superávit necesario. Pues a ver, eso está bueno que lo aclaremos. Nosotros tenemos que tener sí o sí superávit porque asumimos en cada uno de estos últimos periodos responsabilidades con endeudamiento. Si lo que nosotros llamamos los fideicomisos, el mecanismo que encontramos de fideicomiso para ejecución de obra, requiere que tengas luz, que tengas espacio como para hacer frente al pago en cuotas de eso. Dicho de otra forma, yo tengo que hacer una obra de tal magnitud que cuesta 80 millones de dólares, si vos me apurás hoy no puedo pagarlo contado. Eso es así, la realidad es esa y no es tan distinta a ninguna administración pública. Lo normal es que sea así.
Lo que tenés que sí ser prudente, consciente y responsable de que el mecanismo, el flujo de pagos para cada una de las obras concretas se sostiene. Entonces eso exige, y eso nos exige a nosotros y nos requiere que tengamos la prudencia de recaudar o de tener ingresos que te den esa luz que te permite hacer frente a esto. Nosotros nos planteamos que no más del 10% de nuestros ingresos puede estar afectado a compromisos asumidos. ¿Qué son compromisos asumidos? En unidades indexadas y con intereses pactados. O sea, que tampoco tenga sorpresas, como en algún momento pasó. Entonces, con una realidad muy firme, hoy caminás. Tenés que ser muy prudente que esto un día tenés que ponerle fin, o por lo menos tenés que diseñar en un futuro, habrá que diseñar otros mecanismos y otras formas como para que los ingresos sean mayores, los egresos se contengan, pero vos las obras que la gente necesita y que son fundamentales las tenés que hacer. A usted sí, en todas las administraciones, en cualquier administración pública esto es así. En el gobierno central no se da así. Si no, pregúntele a Astori, ¿no? No, el gobierno central emite deuda también. No emiten. Y la última de 1.200 millones de dólares fue un éxito, fue un golazo. Sí. A lo que voy es... Medio por el superávit, ¿no? Claro, necesario. Claro, pero tenés mecanismos para esto. Yo lo que digo es... lo lógico que vos tengas una administración, un ingreso y egreso equilibrado. No tiene sentido tener superávit para acumular plata. Y digo, cuando nosotros explicamos, o cuando tenemos un resultado, una rendición donde se habla de un superávit, lo que estamos explicando es que lo hacemos por la prudencia que tenemos que tener para poder hacer frente. No es porque nos sobre y estamos ahorrando. No es la función. A lo que voy es el equilibrio fiscal o el equilibrio financiero tiene que estar ahí. Y si nosotros asumimos una responsabilidad de, ejecutamos estas obras con una forma de pago a 20 años, obviamente ese equilibrio te exige tener un poco de oxígeno para hacerte cargo. Y si un día eso no es así, que puede pasarnos, y que se equilibran y que andamos empatados, hay que ver la forma de achicar los gastos o elevar la forma de ingresos. Eso es la regla. A lo que voy, entonces, no está mal asumir responsabilidades que se pagan a futuro cuando tenés un retraso tan grande en infraestructura, porque esa es la realidad que tenemos en el departamento. ¿No? Y en ese marco, el fideicomiso, ¿cómo viene? ¿En qué punto se está? Bueno, hoy estamos articulando con los organismos que tenemos que hacer. Hoy el Tribunal de Cuentas lo avaló bien, sin observaciones. A ver, lo primero, las fuerzas políticas del departamento, las 3 con representación en la Junta, en su mayoría votaron, o sea, avalaron esto, que es un compromiso fuerte. Estamos hablando que la mayoría del Partido Nacional y la mayoría del Partido Colorado nos dio una cuota de crédito, como diciendo, bueno, está bien, lo apoyamos para que pasen estas cosas en Canelones, e incluso se crea una comisión de seguimiento donde la mayoría es de la oposición, para que nos sigan, a ver, y para que nos marquen el ritmo de las ejecuciones. Esto pasa ahora por las calificadoras de riesgo. Yo creo que está bueno que nosotros venimos con lindos antecedentes, por lo menos buenos antecedentes, una buena calificación, y después eso se emite y suponemos que, bueno, tenemos todas las licitaciones prontas como para alargarlas, suponemos que antes de fin de año ya esto va a estar sobre la mesa, o sea, no es que esté toda la plata junta, sino que ya vamos a poder ir ejecutando obras contra ese fideicomiso que obviamente tiene que pasar por mecanismos fundamentalmente de bolsa, donde se aparecen aquellos que tienen posibilidad de poner estos dineros, obviamente invertir a largo plazo, mediano y largo plazo. Obras, ¿qué tipo de obras? ¿Cuántas obras? ¿Hacemos la pausa? Sí. Y hablamos de este punto con el intendente de Canelones.